¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar ya con nuestro servicio del día de hoy. Como ya sabrán, pues bueno, estamos en nuestra primera transmisión en vivo, en línea, para poder continuar con el servicio, el estudio y el aprendizaje de la palabra del Señor, aún estando a distancia y pues aprovechando toda la tecnología que existe y todas estas oportunidades que Dios nos da de mantenernos aún en contacto para escuchar su palabra. Les pido que me acompañen en oración para poder continuar. Padre bendito, alabado sea, Señor, en todo momento, porque tú nos das la oportunidad de estar reunidos a pesar de la distancia. Tú nos das la oportunidad de vivir confiados, Señor, en que tú tienes todo bajo control y que tú cuidas y tú velas por cada uno de nosotros, Señor, estando en nuestra casa, estando aún en la situación global en la que nos encontramos, porque vivimos confiados en ti, Señor, porque dependemos de ti en todo momento y porque es por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, que podemos tener fe en ti. Te ruego, Señor, que tú nos des la oportunidad de llevar bien y a cabo esta transmisión, que tú nos permitas, Señor, seguirnos reuniendo y cada vez ir mejorando más en este proceso. Pero, Padre, también y principalmente que tu palabra esté llegando fresca a nuestros oídos, Señor, que nuestro corazón la reciba como tierra fértil y que podamos, Padre, sembrarla en ella y que tu palabra dé fruto a 30, 60 y 100 por uno, Señor. Alabado seas en todo momento y en tus manos encomendamos este servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar vamos a tener una alabanza en la que le pedimos que nos acompañe desde su hogar cantándole al Señor. ¡Fuerte que es para el Señor! Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida.
oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque bueno es 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 Dios, para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su vida. para siempre su ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches o buenos días, depende de donde estés. Pues debido a la contingencia que estamos viviendo, una pandemia a nivel mundial, pues me ha tocado a mí en estas condiciones traer la predicación de la palabra de Dios el día de hoy. Soy tu amigo y tu hermano y pastor Gerardo Mejía. Y esta noche vamos a platicar acerca de la lección número 23, la cual se intitula La Iglesia, la expansión de la Iglesia, segunda parte. Y voy a basarme en el capítulo número 11 del libro de los Hechos. Pero antes quisiera que pues nos dedicáramos un tiempo de oración, unos minutos de oración, para que el Señor nos guíe en todo lo que tiene para con nosotros. Quiero que cierres tus ojos, quiero que imagines que estás al lado de tus hermanos, como siempre lo estamos los domingos en la congregación. Hoy estamos solos y pues de acuerdo a lo que sucede tenemos que pensar que ellos están cerca de nosotros, no físicamente, pero sí espiritualmente, y que todos estamos en una condición complicada. Estamos aislados con nuestras familias, precisamente de acuerdo a lo que se nos ha instruido, lo que se nos ha instruido a través de nuestras autoridades. Y vamos a llevar a cabo de la misma manera. Entonces, como te decía, cierra por favor tus ojos, imagínate que estás al lado de tus hermanos, imagínate que estás con el que siempre está junto a ti y estás gozoso de saber que Él está bien y está contigo. Poder escuchar también esta conferencia a través de los diversos medios en los cuales viene. Señor, queremos darte gracias en esta noche, Señor, o en esta tarde, o en este día, dependiendo la hora que lo puedas escuchar. Y te damos gracias porque a pesar de la vicisitud que estamos viviendo, sabemos que tú nos traes esperanza, que tu palabra de Dios es esperanzadora y que ella es la que nos vivifica, la que nos ayuda a seguir adelante y nos mantiene. Sabemos que todas las cosas que están para cada uno de nosotros, Señor, tienen un propósito. Y sabemos que ellas nos dan fortaleza, nos dan templanza y nos ayudan, Señor, a salir adelante. Te pedimos, Padre, que en esta predicación, que hoy va a ser de gran revelación a nuestras vidas, nos permitas no solamente que nos llevemos en el corazón esto, sino que lo pongamos por obras, que es lo más importante. Sé para con nosotros, como siempre, ese Padre amoroso, más en las situaciones, y ayuda a que también nosotros llevemos ese amor hacia los demás. Te damos gracias por ello, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Muy bien, pues en esta tarde, noche o mañana, depende de la hora en que tú estés, Señor, pues vamos a ver y vamos a dar continuidad, Señor, a esta lección de la lección número 23 de este curso sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos hoy a tratar un tema muy, pero muy, muy valioso. Hoy vamos a entender cómo el plan de Dios cambia. Y no es porque sea un plan que esté cambiando, sino que ahora da vuelta hacia un lado en el cual nos va a afectar directamente a ti y a mí. Si tú no eres de sangre judía, si tú no eres una persona que tuviste, que naciste dentro de una cuna que tenga descendencia hebrea, pues obviamente vas a ser tú afectado por todo lo que va a suceder aquí. Y eso es una gran bendición.
Dice así la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto es un misterio enorme para todos ellos. Déjame platicarte, porque todos nosotros, pues ya en las primeras lecciones vimos cómo el Espíritu de Dios bajó a todos aquellos que estaban celebrando la fecha del Pentecostés. Y en esos 50 días después de la Pascua, la gente empezó a hablar en lenguas las cuales eran idiomas, porque como lo dice la palabra de Dios, y todos estos eran idiomas. Y empezaron a escucharse en los diferentes idiomas que se alababa a Dios, que se entendía. Y esto sucedió después de ¿qué? De una predicación acerca de la salvación en Cristo Jesús. Pero también es cierto que todos los que se encontraban ahí eran peregrinos que bajaban a Jerusalén una o varias veces al año, y que esa forma de celebrar religiosamente era lo que los mantenía muy unidos. Entonces todos ellos eran de culto judío, todos ellos venían de origen judaizante, o como la palabra de Dios va a expresar aquí más adelante, eran aquellos de la circuncisión. Esa idea preconcebida que tienen algunos grupos o algunas personas de decir que son los únicos que tienen derecho a alcanzar la misericordia o la salvación de Dios, pues afectaba a los primeros padres de la iglesia, a los apóstoles de la iglesia. Entonces ellos se declararon aquí, como dice la palabra de Dios, pues se declararon como aparentemente sorprendidos de que también los gentiles habían recibido esta palabra de Dios. Y cuando Pedro, como dice el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, pues lo primero que hicieron fue que disputar con él los que eran de la circuncisión. Bien, pues aquí sí me gustaría tener un momento porque, como te decía en un principio en la introducción, es un gran derrotero para la iglesia. El plan de Dios, como tú lo entiendes bien, abarcó dos grandes facetas. Tenemos un pueblo, que fue el pueblo por nacimiento, que era el pueblo judío, a quien llegó el Mesías, quien lo estuvieron esperando, y es más, todavía la gran mayoría de ellos espera esa venida del Mesías. Hace que, pues que el plan de alcanzar al mundo por parte de Dios sea a través primero de este pueblo. Pero eso tiene digamos que tiene una variante, la cual nos va a alcanzar a todos los demás. Y esto es lo importante precisamente de este capítulo, porque en este capítulo nos aclara perfectamente cómo va a suceder esta variante. Ahora, esta falsa creencia judía de que solo ellos eran los que tenían la posibilidad, pues es algo que estuvo mal calculado, porque desde el siempre, y lo voy a mostrar ahora, siempre Jesús estableció que había otro rebaño, que había otro grupo, había otra gran cantidad de personas que tenían que ser alcanzadas por la palabra de Dios. Déjame invitarte, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 14 y 18, que es muy usado, nos encanta leer acerca de él, y nos habla acerca del buen pastor. La palabra de Dios dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también las debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate qué importante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Yo imagino en ese momento de la predicación a Jesús con esas multitudes que le seguían y le escuchaban, cuando decía: yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, yo las protejo, me conocen a través del Padre, y todo lo que decía de esto, cuando dijo: también tengo otro redil.
que no está aquí, pero que también es mi obligación traerlas y que oigan mi voz, y ya nada más habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí queda muy claramente establecido cuál era la realidad del plan de Dios, que iba a ser siguiendo el camino del pueblo judío, pero que después haría una derivación, y esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, para poder tomar al pueblo gentil, como también ellos nos nombran a nosotros, gentiles, y por otro lado también alcanzarlos a ellos. Pero si tú quieres entender un poquito más de esto, te invito a que leas los capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, donde veas por qué hasta este momento el pueblo judío está en stand-by y es el tiempo de la iglesia gentil. Entonces, ese tiempo de la iglesia gentil se inaugura ahora. Entonces, estás siendo testigo de lo que Dios tuvo como el gran plan de los tiempos, alcanzar a la iglesia gentil. Es increíble cuando tú revisas este hermoso capítulo 11, cómo aparece una cantidad importante de personajes. No solo hablan de esto, sino también una cantidad importante de ciudades. Y déjame seguir adelante para que entiendas cómo se expandió cómo se expandió la palabra de Dios y cómo muchos creyeron, y pasó de ser de un grupo pequeño de hombres aparentemente ignorantes e incapaces que creían en una persona que había muerto meses antes, como ahora pasaba a la creencia de muchísimos pueblos, porque acuérdate que toda esta área del mundo es un área en la cual ha sido explosivamente invadida por muchas naciones, por muchos pueblos, y que ahí se sembraba la palabra de Dios y crecía y se expandía. Con todo respeto a lo que estamos viviendo ahora, yo puedo pensar que también esto sucede ahora con el tema de la famosa pandemia, que de momento de una persona a otra se transmite, y eso se transmite y llega a otra parte, y fíjate, empezó en China aparentemente en el mes de noviembre, ahora estamos en el mes de marzo en México y se ha expandido por todo el mundo. El evangelio, sin compararlo con algo así, sucedió que su manera de expansión era similar, era geométrica, es impresionante. Actualmente podemos entender que más de una tercera parte del mundo tenga influencia dentro del cristianismo. Esto es muy importante. Y que para la época en el siglo V después de Cristo, era más de la mitad del mundo el cual tenía la creencia cristiana. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo se mueve, con qué velocidad, y aquí lo vamos a entender. ¿Ok? Entonces regresemos al versículo 2, que era cuando Pedro subió a Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Que los apóstoles originales que estaban en vida, pues le reclamaron y le decían y disputaban con él, y los nombraron de alguna manera los de la circuncisión. Pero no confundas, no estamos hablando de los judíos en creencia, ni tampoco estamos diciendo que el cristianismo sea una religión derivada del judaísmo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la Biblia los define como que todavía en ese momento estaban muy arriesgadas las creencias judaicas o las creencias judías, lo cual todavía ponía en riesgo, pero conforme iba evolucionando el cristianismo dentro de los apóstoles, ellos entendieron el verdadero plan de Dios, que era separarse por completo de esas creencias que estaban basadas completamente en la ley y no en la fe. Por eso muchos dicen que este capítulo es o la ley o la fe, y no es así. El capítulo, sí lo es así. En realidad, lo vamos a ver más adelante, cómo la fe fue lo que empezó a hacer que se cambiara por completo esto. A continuación, el primer cuestionamiento que nos muestra que todavía estaba la iglesia en ciernes y que todavía tenía mucha influencia en las personas que se habían convertido del judaísmo, con esta pregunta, dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Acuérdate que un judío no se mezclaba con nadie más. Siempre han mantenido esa sana distancia de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a sus primeros libros, y es un pecado muy grande no solamente convivir con ellos, sino que es peor comer con ellos.
Pero como estudiamos en el capítulo número 10, en donde Pedro recibe esa visión tan grande, donde el Señor le comenta y le dice, oye, no puedes llamar común a lo que Dios ha limpiado, pues obviamente lo prepara para tener esa gran diferencia. ¿Ok? Entonces, él les explica a ellos qué ha sido su visión, y eso se encarga de hacerlo en los siguientes versículos del 5 al versículo 13, en los cuales ya no voy a meterme porque seguramente la semana pasada lo estudiaron a mucho detalle, pero sí me llama la atención la manera en que se movió el evangelio. Déjame decírtelo cómo se movió geográficamente. En el versículo 5 se habla de la ciudad de Jope o Jaffa, que ahora se conoce, que está muy pegado a lo que ahora es la actual Tel Aviv, que es la capital del país de Israel, y como a 58 kilómetros al norte está la ciudad de Cesarea, que fue destruida por allá del siglo XII, y que ahora, a partir de 1960, ha sido levantada por los arqueólogos judíos. Muy interesante esto, Dios me permitió conocer esa zona hace 4 años, hermosísima, y podemos ver que realmente no era gran distancia. Entonces, acuérdense que cuando Cornelio hace traer a Pedro, Pedro se encuentra en Jope, Jaffa actualmente, y lo hace llevar a la ciudad imperial de Cesarea, donde él radica, este jefe de centuriones, 58 kilómetros. Entonces, es lo primero que vemos, que el evangelio empieza a moverse hacia el norte, curiosamente. Voy a leer el versículo 13 para volvernos a retomar la historia, porque es muy interesante. Dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene el sobrenombre de Pedro. Vemos que la palabra de Dios juega mucho con los sobrenombres. En este caso todavía ya no es Simón, no es Cefas, es Pedro, que es piedra grande. Y dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. A mí esa frase me gustaba mucho y la sacaba de contexto. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. O sea, las palabras que habla Pedro, lo que él iba a hablar, lo que él iba a expresar, lo que le iba a decir, era tan vital no solo para su vida, sino para aquellos que lo rodeaban. En primera instancia su familia, y era además, él era un hombre muy, muy, muy influyente. Cornelio era un hombre muy, muy, muy influyente. Fíjate qué hermosas palabras. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, está hablando Pedro en primera persona, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender esto. Ya no estaba circunscrito, como veíamos, ya no estaba circunscrito solamente a los judíos. Como estudiamos en este libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, vemos que el Espíritu de Dios se movía, pero que se movía sobre gente de la creencia que originalmente eran judíos y se convertían. Ahora, Pedro, a pesar de todo, detectaba, a pesar a lo mejor de toda esa influencia que tenía, detectaba que también a este romano el Espíritu de Dios también afectaba, y el Espíritu de Dios actuaba de la misma manera que había actuado con los apóstoles y que había actuado con todas aquellas personas en el Pentecostés. Y trae a su mente, como dice Pedro, y trajo a mi mente, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿por qué? Con el Espíritu Santo. Qué palabras tan poderosas, qué convicción tan grande trae Pedro ahora con lo que Dios le mostró, de todavía esa creencia judaizante que todavía le va a traer algunas consecuencias más adelante, pero que poco a poco el Señor empieza a revelar un nuevo plan, ya no basado
ya no basado en una ley, sino que basado en la gracia, en las palabras que mismo Pedro le va a comentar a Cornelio y que hace que se transforme por completo su vida y que además sea el Espíritu de Dios el que confirme, el que haga que todo esto pueda ser realidad, tal como había sucedido. Si Dios, pues, dice el versículo 17, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fíjate, Pedro, como dice, Dios santo, Pedro, aquel hombre que negó a Jesucristo, aquel hombre muerto de cobardía, que pensó hacer las cosas a su manera, que decidió cuando le preguntó, no, Señor, no permitiremos que nadie te toque. No, Señor, cuando le dijo Jesucristo en Juan 20, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Ese hombre que había tenido un cambio tan tremendo, a este momento se da cuenta que él no es capaz de hacer nada y mejor decide separarse y dejar que la voluntad de Dios se lleve a cabo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que yo estorbe a lo que quiere hacer Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios sabe cuando alguien habla por el Espíritu de Dios. Y es muy claro el libro de los Romanos cuando se expresa acerca de esto. Pedro sabía que venía de Dios. Y los apóstoles, y es la actitud que nosotros debemos tomar, en este caso es oír estas cosas, callar y gloriar a Dios cuando esto viene. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! La posibilidad de arrepentirse, la posibilidad de que también ellos tengan parte en la vida eterna con Jesucristo. ¡Qué hermosura! ¿Por qué es importante? Fíjate, te voy a hacer esta pregunta y te la voy a contestar. ¿Por qué es importante que se predique la palabra de Dios al mundo? Porque acuérdate que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19, uno de los grandes mandamientos es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Hoy que hablamos de tiempos difíciles, hoy que hablamos de tiempos que vislumbran, probablemente incertidumbres muy grandes, preocupaciones muy fuertes, las cuales a lo mejor han turbado tu manera de pensar. En ese momento te tienen muy preocupado, puede ser por la enfermedad, que la enfermedad pueda caer sobre tu familia, sobre los familiares grandes que tú tienes, sobre tu negocio, sobre las situaciones económicas que están pasando, sobre la inestabilidad mundial que ha provocado esto, sobre la incertidumbre que hay sobre los gobiernos del mundo, o lo como quieras tú referirte. Pero hay una sombra, hay una nube de tormenta que se ve en el panorama y que está llegando a nosotros. Y hay una total incertidumbre. Y siempre que esto pasa, déjame decirte, hay muchos agoreros del final de los tiempos. No, es que esto es una pandemia, es casi condenarnos a que el mundo se termine. Puede crecer de tal manera, puede ser imparable, la economía puede quedar arruinada, pueden pasar muchos años para recuperar algo de lo que teníamos, somos muchos, esto puede traer consecuencias muy graves. Pero déjame decirte, antes de que piense de esta manera, hay una cosa que Dios estableció y por eso es importante que nosotros podamos predicar la palabra de Dios y que se tiene que cumplir. Y esto fue precisamente también cuando a Jesucristo le hicieron una pregunta
Lo sentaron en la puerta hermosa, frente al gran templo de Herodes el tetrarca, que era el monumento, vamos a hacer un poquito de pleonasmo, magnífico, o más importante, o más magnífico que había en la antigüedad. Y entonces pusieron a Jesucristo y lo pusieron a frente y le dijeron, ¿y quién podrá destruir esta grandeza? ¿No? Y él dijo, llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra. Y hay un pasaje al que quiero llevarlos a ustedes, si pueden abrir su Biblia, en el Evangelio también de San Mateo, en el capítulo 24, vamos al capítulo 24 de Mateo, por favor. Mateo 24, vamos al versículo número 14, ya tienen ahí su Biblia para que la puedan seguir. Y es algo que debemos siempre considerar. Dice así, es más, voy a leer desde antes. Dice el versículo 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de un tema de gran tribulación, de gran preocupación, de gran persecución. Más atrás habla de dolores, nación contra nación, reino contra reino, pestes, muertes, y esto dice será el principio de dolores. Y es el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, ¿qué? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese, está hablando del final de los tiempos. Está hablando de situaciones muy difíciles, está hablando de agoreros, de los tiempos que hablarán mal, engañarán a muchos, habrá muchos que se levantarán y obviamente va a perseverar hasta el fin el que tenga el Espíritu de Dios, porque eso será. Pero hay una señal que no puede quitarse y esta señal es muy importante, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya ves la importancia que tiene predicar el evangelio? Si el evangelio no se predica a todos los reinos, a todas las naciones para testimonio, no puede venir el fin. Y sabemos que hay muchas congregaciones, que hay muchos grupos cristianos que están predicando. Y no puede ser más que un esfuerzo que no puede agotarse. Es parte de lo que Dios nos pidió que hiciésemos, predicar el evangelio. Y cuando éste sea predicado a todos los reinos, a todas las naciones, y todos conozcan el plan de salvación que dejó Cristo en esa cruz hace más de 2000 años, en ese momento, entonces sí, vendrá el fin. Esa es la importancia tan grande. Tenemos el parteaguas en ese momento, ya de la iglesia de Jerusalén han recibido las noticias de lo que sucedió en Cesarea con la conversión de Cornelio, que el Espíritu de Dios llegó a los gentiles ya de una forma abierta, directa, y que el plan de Dios ahora ha tomado un derrotero, ha dado una curva diferente y ha seguido dos caminos. El camino del pueblo original, que es el pueblo judío, que sigue adelante, que está en stand-by, como te dije, y que tendrá su momento en el final de tiempos, pero por el otro lado abrió una curva y una gran avenida y una gran vía que nos va a llevar hacia los gentiles. Pero en un momento, en un principio, la palabra de Dios llegó a gente de origen judío. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 19. Ahora solo tenemos en este momento una gran congregación que es en Jerusalén y empieza a predicarse el evangelio. Pero ¿cómo se inicia la predicación? ¿Qué es lo que lo detona? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjate la creencia. Obviamente viene lo de Esteban, viene la persecución
Pablo, o Saulo, como se llama en este momento, es parte de esa gran persecución. Se persigue a todos aquellos seguidores del camino y ellos son expandidos hacia el norte. Porque déjame decirte que Fenicia es lo que actualmente conocemos como el Líbano, que está arriba del norte de la frontera de Israel. Chipre, que es una isla central que está en el Mediterráneo, en la parte central del Mediterráneo, y que sirve como puerto de resguardo para que de ahí las naves suban hacia lo que era Grecia o a la parte de Anatolia, que ahora es lo que conocemos como Turquía. Entonces se movían de ahí, ellos pasaron de Fenicia a Chipre, otros se fueron a Antioquía que es una ciudad fundada por uno de los descendientes de Seleuco, de Antíoco Epifanes, y que era una ciudad muy conocida por su gran capacidad económica. Era una ciudad donde se negociaban muchas cosas y obviamente donde hay dinero y hay negocios, hay pecado, y como dicen por ahí, bueno, pues si vas a empezar a predicar la palabra de Dios, empieza a predicar en Las Vegas, porque ahí es donde se requiere más. Pero de alguna manera, pues Dios utilizó esto y fue ahí en Antioquía, lo que ahora es la parte sur de Turquía, muy pegado al mar Mediterráneo, donde va a haber un gran y maravilloso fenómeno. Estos hombres judíos, como dice, estaban amedrentados y solamente buscaban a otros judíos para revelarles la palabra de Dios. Pero entre ellos unos varones que se adjuntaron a ellos, que venían, fíjese, de Chipre, otros venían de la parte de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron, ¿qué? También a los griegos. Entonces estos primeros judíos que llevaban la palabra de Dios, porque acuérdate que te platiqué que en la fiesta de la Pascua y el Pentecostés, ahí bajaban de todas las naciones, porque el pueblo judío es un pueblo que se había expandido, eran grandes comerciantes y por temas también de conquista, etcétera, se habían allegado a muchas comunidades, que además eso les va a servir después para la diáspora, después de que en el año 77 es destruido Jerusalén y ellos huyen para todas partes y aparecen y hay restos de ellos en muchas ciudades del planeta. Estos judíos, obviamente, llevaron la palabra de Dios. Hubo quien entendió más allá del plan de Dios y hablaron, ¿qué dice? A otras personas. Hablaron a griegos y les anunciaron el evangelio del Señor. Pero fíjate qué bonito referencia hay aquí. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Guau! Sí, hoy que hemos platicado tanto de evangelizar, de llevar el evangelio, las condiciones están dadas para eso. Está madura la cosecha, está la tierra, preparada para sembrar en este momento. Está perfectamente preparada. Hay inestabilidad, hay inquietud, hay nerviosismo, hay preocupación. Y acuérdate que el hombre, cuando está en su apogeo, de lo único que no se acuerda o no quiere acordarse es de Dios. Pero cuando viene la preocupación, cuando viene el miedo, cuando hay sufrimiento, voltea a Dios. Y es un momento en que está volteando a Dios. Estamos entrando en la etapa más importante de la crisis. Todavía estamos en la etapa 2, pero pasaremos a la etapa 3 de acuerdo a lo que los estudiosos nos explican y lo que está pasando en otros países que están más hacia el este. Entonces, la mano de Dios estaba con ellos. Yo te digo, esta mañana o esta noche o esta tarde, que la mano de Dios está con nosotros. Y como ellos al hablar la palabra, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque si no está detrás de la mano de Dios, a lo mejor alguien podrá ser simpatizante de lo que tú piensas o de lo que tú hablas o de lo que tú le explicas, porque hay muchos simpatizantes, los hemos visto alrededor de tantísimos años. Gente que le emociona en un momento,
dice creer, pero vienen después las dificultades y qué sucede con ellos. Se van secando, van abandonando y van regresando a donde vinieron. Pero cuando está la mano de Dios detrás de lo que hacemos, obviamente un gran número de ellos cree y ¿qué dice? Y se convierte. Qué importante es el que crean y eso los va a llevar a convertirse. Fíjate cómo no hay nunca incongruencia en la palabra de Dios. ¿Crees? ¿Qué impide que seas bautizado? Estamos hablando de ¿quién? De Felipe y el eunuco, que ya lo vimos hace 4 semanas. Y un gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hacia Antioquía. Fíjate cómo no es la primera vez tampoco que esto sucede. En Hechos también sucedió que la gente se empezaba a convertir en Samaria en la parte norte de Israel, y que tiene una historia complicada para los judíos, dado que pues las 10 tribus de Israel fueron las que desaparecieron, que fueron tomadas por los asirios y perdidas en los confines del tiempo y de la tierra, y que desaparecieron, y a cambio trajeron a poblar a otras personas de otras etnias, porque era la forma en que lo hacían ellos. Y esas personas empezaron a conocer las costumbres judías, las adoptaron a su manera y adoraban a Dios en otro lugar, en otra forma, pero ellos pensaban que lo hacían o mejor que los judíos, ¿no? Y esto trajo una rivalidad y un odio y un encono terrible entre esos dos grupos. Sin embargo, la palabra de Dios, como te digo, cuando se expandió por la problemática que hubo ya de la persecución, nos habla de que en Samaria se convirtieron y que fueron mandados ahí a revisar. Mandaron a Pedro y mandaron también a Juan a que supervisaran a los que se estaban convirtiendo, pero todavía no les caía el 20. Después hablamos de la persecución más al norte de Damasco, en la parte de lo que conocemos como Fenicia, y hacia la parte de Asiria, que es Damasco más al norte, cerca de Antioquía. Y pues obviamente esto iba haciendo que esta persecución, que terminó con la muerte de Esteban, desplazara a los judíos hacia otros lugares. Entonces vemos aquí claramente que Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia en ese momento madre, que es la iglesia que tiene mayor fuerza, supervise qué estaba pasando. Y mandan a un hombre muy especial. El nombre de este hombre es Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación. Si a ti te conocieran, y esto es curioso e interesante, si tú como hermano de la congregación le preguntaras, oye, ¿cómo me conocen a mí? Bueno, pues habría muchas respuestas, ¿no? Ojalá de veras fueras, bueno, pues es que tú deberías ser un Bernabé porque eres hijo de consolación. O no, tú eres un hermano que busca la reconciliación. No, pues tú eres un hermano bueno, ¿no? Eres un hermano paciente. O te conocen como el impaciente, como el enojoncito, como el sentido. O cómo te conocen, ¿no? Porque pues es la palabra de Dios la que expresa a través de los nombres el comportamiento de las personas. Lo hemos visto en todos estos años que hemos estudiado la palabra de Dios. Tenemos desde Abraham, padre de nación, tenemos Jacob, engañador, y así vamos encontrando muchos nombres los cuales implican perfectamente que Dios identifica a las personas por su nombre. Pero mira lo que dice acerca de él. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿eres tú capaz de reconocer la gracia de Dios? ¿Eres tú capaz de darte cuenta cuando Dios está actuando? ¿Eres tú capaz de darte cuenta que Dios está, de alguna manera, está haciendo la obra? O sea, que esta gracia de Dios, déjame decirte que para que tú te des cuenta que la gracia de Dios está actuando, es porque estás viviendo en la misma gracia de Dios. Y entonces, esa percepción que Dios te da no es gratis. Es una percepción de aquel hombre que está
viendo cómo actúa Dios y es sensible en su corazón a las cosas que Dios hace cada día. Cuando vio que había la gracia de Dios actuando ahí, él de manera instantánea se regocijó. Se regocijó y no solo eso, sino que estableció, exhortó a todos los que ahí estaban que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Qué hermoso, o sea, reconoce a aquellos que se están convirtiendo, pero que no son judíos, no son como él, no tienen el mismo trasfondo, sino que son muy diferentes. Tan así que esa diferencia para él pudo haber sido tan grande que como sucedió con otros judíos, sean repelidos, repugnados, sea blasfemia para la vida de ellos, que no podían ni convivir, ni podían tomar el pan con gente que no fuera como él. Gentiles y circuncisos, judíos gentiles y circuncisos, como quieras ese enfrentamiento. ¿Por qué Bernabé? ¿Por qué Dios decidió a través del o a través de la iglesia en Jerusalén que fuera Bernabé? Y mira, ahí está lo que yo te digo. Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ojalá de veras dentro del sobrenombre que tengamos, pues tengamos esa parte de Bernabé. Buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y mira la consecuencia de eso. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Te das cuenta cómo se expandió? Fueron días para que la expansión del virus maravilloso del cristianismo se hiciera viral, se hiciera exponencial y alcanzase a esas naciones que vivían en la oscuridad del pecado tan grande y de la falsa creencia. Pero Bernabé entendió que la obra no era solo de él. Había un plan en el cual Bernabé era un eslabón más para que fuese alcanzado alguien más. Alguien que haría un trabajo enorme dentro de la expansión de la iglesia, que el mundo le conocería después como el apóstol de los gentiles. Y nos estamos refiriendo a Saulo. Saulo, después de su conversión tan maravillosa como vimos en el capítulo 9 también del libro de los Hechos, allá en la persecución de Damasco, en los momentos en que se queda ciego, regresa, y luego lo hace a su manera porque es un hombre, Saulo es un hombre particular en carácter, es diferente, pero no por eso descartable, sino todo lo contrario, es un hombre de Dios. Es mandado a Tarso por el consejo de Jerusalén. Es tomado, le salvan la vida y lo mandan a Tarso. Tarso se encuentra también en lo que es actualmente Turquía, más al oeste de lo que es de lo que es Antioquía. Y ahí se queda 8 años. La palabra de Dios, cuando estudias eso, es 8 años de la predicación de Pablo. Pero nos tenemos que dar cuenta que también Dios prepara nuestros corazones. Que me disculpen mis hermanos carismáticos, pero no es mágico. No es de que tienes el Espíritu Santo y empiezas a hablar como en el libro de los Hechos, porque ya no son los tiempos. Ya no es así como trabaja el Espíritu de Dios. Pablo requirió no solamente esa conversión, sino que requirió paz espiritual consigo mismo, y eso se lo dio esos años. Pero Dios no le olvidó, nunca le olvidó. Bernabé fue por él, porque estaba realmente ya muy cerca, y aprovechó para ir y traerlo consigo. Y mira lo que dice la palabra de Dios, una de las cosas más grandes y hermosas que podamos tener ahora. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. La iglesia, un año. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow!
Un año se congregaron. Pablo o Saulo con el maestro Bernabé, aprendiendo en el discipulado, junto con congregaciones gentiles, conviviendo con ellos, entendiendo la palabra de Dios por un año. ¡Qué maravilla que Dios nos diese la oportunidad de estar un año con alguien de eso para estar creciendo en la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo y estuviera preparando toda esa gente para seguir la expansión del cristianismo? Porque para muchos, como les decía hace rato, es un gran misterio por qué o cómo pudo ser que se expandiera el cristianismo de esa parte en un imperio como el romano y en un mundo tan difícil como aquellos tiempos. Un puñado de hombres ignorantes fueron capaces de expandir por todo el mundo conocido el cristianismo. Pero ahí fue, en Antioquía, ese semillero de hombres que llevaría la palabra de Dios a otros confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Hasta ahí llegaría el evangelio, llegaría más allá de la Gran Bretaña, más allá de España, hacia la zona, hasta cerca de la India. Todo eso se expandió el cristianismo. Es impresionante cómo llegó el cristianismo. Y gracias a estos hombres que se congregaron por primera vez en Antioquía y que se les llamó cristianos. Como estudiaste, entiendes que de la palabra ianos significa partidarios, del partido de los del partido de Cristo. ¿Cuántos te reconocen a ti en este día como cristiano? Que eres partidario de Cristo. No eres carismático, no eres pentecostal, no eres de tantas denominaciones y tantas formas de nombrar. Cristiano, eres partidario de Cristo. Por ahí alguien me pasó el tip y no sé si será cierto, pero lo considero que sí, que ahora dentro de las votaciones, del censo que se está llevando a cabo, si tú dices que eres cristiano, te van a asignar con el grupo católico, porque ahora los católicos ya no se dicen así, sino se dicen cristianos. Y es una manera, pues me parece injusta, porque la realidad es que todos estos censos son para determinar cuántas creencias hay reales dentro de esto. Por lo tanto, cuando te pregunte tú qué eres, si yo soy cristiano, pero soy cristiano evangélico, porque creo en el evangelio. Eso no quiere decir que seas denominacional. Eres un cristiano evangélico, o si quieres, como decían antes, somos protestantes. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Entonces, ahí un año y empieza a considerársele como cristianos. Para aquellos días, al final de ese año de congregación, llegaron, dice, unos profetas. Acuérdate que no estaba completa la revelación de Dios. Y estos profetas venían de Jerusalén e iban hacia Antioquía para ver qué estaba pasando y llevaban palabra de Dios viva, porque todavía no estaba completo el canon y la Biblia estaba terminada. Al contrario, todavía le faltaba la gran mayoría del Nuevo Testamento. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, que precisamente Agabo va a tener una parte importante en el capítulo 20 de los Hechos, ya lo veremos en su momento, porque él predice de los sufrimientos que tendrá Pablo cuando sea apresado por los judíos y entregado a que sea juzgado por el César. Él también aparece ahí. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Está detectado esto? Está detectado perfectamente en la historia, este punto, esta caída de las cosechas, estos problemas que hubo, y entonces pues hubo una gran hambruna en la parte de la que conocemos ahora como la Palestina. Entonces fíjense la actitud, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Gentiles mandando provisiones a los judíos. Fíjate lo que hace el cristianismo. Ya no más unos, ya no más otros. Todos ahora son cristianos. Ya no gentiles, ya no judíos, ya no circuncisos, ya no circuncisos. Ahora cristianos. Y viene la misericordia de Dios, los cuales enviaron provisiones y socorro a la iglesia, que además estaba por pasar problemas a la iglesia de Jerusalén, que estaba por pasar problemas muy grandes,
vendrían problemas muy fuertes. Ya había llegado ahí otro de los Herodes, y vendría en el capítulo 12, ya lo veremos la semana que entra, pero ya se vislumbraban grandes problemas sobre Judea, lo cual en efecto hicieron y enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Fíjate, todo lo que ellos recuperaron en bienes materiales para ellos lo llevaron. ¿Para qué? Para que la iglesia no sufriese tanto. Y ya como conclusión hermosa de este capítulo tan maravilloso de la palabra de Dios, como te decía, pues estamos ante incertidumbre, tenemos ya frente de nosotros una situación compleja que puede agravarse enormemente. Estamos viendo que esto de la pandemia pues, ha traído como consecuencias que las personas que son más vulnerables, tanto físicas como económicamente, sufran. Y sabemos que Dios nos ha pedido que seamos misericordiosos en todos sentidos. Por eso te digo que seas empático con tu hermano, con el que está siempre al lado, con el que tú conoces, con el que puedas ayudarle. Sé sensible, búscale, háblale por teléfono, ve si no se le ofrece nada, si no lo requiere, porque una de las grandes señales de la conversión de tu corazón es la misericordia. El amor ágape que Dios ha puesto en nuestros corazones. Búscalo, llévale, apóyale. Hazlo con esa determinación y búscales en socorro, como dice que los hermanos lo hicieron con los que habitaban en Judea. Esto es parte del cristianismo y ahora ya eres testigo de la forma maravillosa en que el plan de Dios dio un viraje maravilloso para que fuésemos alcanzados los que nos conocíamos como gentiles, por los cuales ahora nosotros tenemos esa salvación. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, otra vez más, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que en esa misericordia Él sea el que nos guíe en las situaciones que habrán de venir. Señor y Padre, ahora hemos entendido claramente cuál es el plan de los tiempos que has tú marcado para con nosotros, Señor. Entendemos ahora por qué fuimos alcanzados y cómo esa misericordia alcanzó al otro redil, Señor, que somos nosotros. Gracias porque nunca te olvidaste, Padre. Al contrario, pero tenías que seguir una ruta trazada clara. Y en esas rutas que tú has trazado, las vicisitudes, la desesperanza, el sufrimiento, la crisis y muchas cosas tú las utilizas para que nosotros se crea esa necesidad de entender a los demás, ese sufrimiento que nos acerca a ti muchas veces o que llegamos a ti por ese sufrimiento, Señor, es el que nos ha permitido que la salvación llegara a nosotros. Hemos creído en ti y hemos entendido que solamente tú eres capaz de hacer las cosas, como lo vimos la fe de Pedro, la fe de Cornelio, la fe de Bernabé, y veremos más adelante esa fe maravillosa de Pablo, de Pablo, que ahora todavía para nosotros hasta ese momento es Saulo, pues nos ayudará a entender lo que tu poder puede hacer en nuestras vidas. El Espíritu de Dios está con nosotros, Señor, el Espíritu de Dios que nos anima a predicar tu Evangelio en un momento como este es lo que nos mantiene. Y por ello queremos darte gracias para que tú seas siempre ese Señor que nos guíes, seas nuestro torreón, seas nuestra adarga, seas nuestra espada, Señor, para seguir luchando y podamos predicar el Evangelio del reino de Dios para testimonio de todas las naciones como tú los has dicho, Señor. Te doy gracias por ello y te pido que bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo todo honor, toda gloria, Señor, y todo lo que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias te damos porque tu misericordia ha sido maravillosa y sabemos que es inagotable. Te damos gracias por ello en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, solo antes de terminar, darles unos anuncios y recordarles que dada la situación en la que nos encontramos tanto en el país como a nivel global, nos encontraremos bajo esta modalidad de transmitir vía nuestro sitio web las alabanzas y predicación cada semana. Por ello, les recordamos entrar cada domingo a la misma hora, a las 11 de la mañana comienza la transmisión, para que no se pierdan
ya el cierre la próxima semana del estudio de Hechos de la Iglesia y poder continuar también con nuestras demás predicaciones. De la misma manera, les pedimos que compartan esta liga o nuestra página, nuestro sitio web, para que otras personas también puedan entrar, puedan escuchar la palabra del Señor y puedan pues recibir también esta ministración y esta bendición. Recuerden mantenernos constantes en la obediencia de todos los lineamientos de seguridad y protección que debemos de tener, así como el anuncio que el Consejo Pastoral dio de suspender en todo momento todo tipo de reunión, convivencia, pues reuniones de estudios en casa y reuniones de oración, precisamente para evitar cualquier tipo de contagio y propagación del COVID-19. Hermanos, únicamente terminar ya con una oración, por lo que les pido que me acompañen inclinando sus rostros. Padre bendito, agradecemos infinitamente que tú nos des la oportunidad de reunirnos. Te agradecemos, Señor, la oportunidad de recibir tu palabra, aún sin podernos congregar. Te rogamos, Padre, también específicamente por todas las personas que están sufriendo y padeciendo en este momento de la enfermedad, víctimas pues de la pandemia global que está habiendo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que permitas que tu palabra llegue a ellos, que ellos puedan primeramente ser salvos, reconocerte como Señor y Salvador, y que además, Padre, dentro de tu misericordia tú les puedas brindar también la salud, la paz, la tranquilidad que solamente tú puedes dar. Te rogamos, Padre, que de la misma manera en nuestras vidas tú nos des esa fe, esa calma, esa paz de vivir conforme a tu justicia, Señor, de vivir conforme a tu cuidado y de estar en todo momento bajo la sombra tuya, Padre, bajo tu ala, protegidos en todo momento. Te rogamos, Señor, por cada uno de los miembros de la congregación, por nuestro pastorado, por cada una de las personas y seres queridos de los que estamos aquí reunidos, Padre, que tú nos des la oportunidad de compartir tu palabra con este excelente pretexto que tú has puesto y que también, Padre, pues nos des a nosotros paz y tranquilidad. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.